Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Llegó la hora de declarar. Desde este martes, la DIAN espera la declaración de renta de más de 4 millones de colombianos. El director de gestión de ingresos de la DIAN, Julio Lamprea, nos acompaña esta noche en Signo Pesos para aclarar muchas dudas sobre las ayudas dispuestas en la web de esa entidad. Corte de cuentas sobre las ayudas. El Fondo Nacional de Garantías entregó un balance de los créditos con respaldo entregados a pequeñas y medianas empresas, también a trabajadores independientes y a compradores de vivienda. Nos acompaña el presidente del fondo, Raúl Buitrago. Fabricato de nuevo obtiene ganancias. La pandemia trajo vientos favorables para esta compañía textilera que de nuevo parece levantarse de las cenizas. Juan Fernández nos cuenta cómo se está logrando y la historia de luchas de esta emblemática empresa colombiana. Comenzamos esta emisión hablando de un tema clave para esta semana, la declaración de renta que deben empezar a presentar desde mañana millones de personas naturales. Doctor Julio Lamprea, director de gestión de ingresos de la DIAN, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Doctor Lamprea, han enviado ustedes millones de declaraciones de renta sugeridas. ¿Cuántas tienen alguna aproximación de lo que esperan, el número de colombianos que esperan que se acojan a esta declaración sugerida? Porque pues su nombre lo dice, ¿no? Es obvio. Esto no es obligatorio, ¿verdad? No, no es obligatorio. Enviamos más de 4.100.000 declaraciones sugeridas y esperamos que un número similar de colombianos presenten la declaración de renta este año respecto del año gravable 2020. Doctor Lamprea, si ustedes como ya tienen muchos datos de la declaración de renta sugerida y cuando ese mismo contribuyente va y difieren mucho las cifras respecto a la declaración sugerida, ¿ustedes empiezan a sospechar algo maluco de ese contribuyente? Lo que le recomendamos a los contribuyentes es que cuando observen una diferencia en las cifras que nosotros consignamos en la declaración sugerida, informen al reportante de esa información, que es básicamente quienes reportan información exógena, porque básicamente más adelante, cuando hagamos algún programa de control, si vemos alguna diferencia, probablemente haremos algún requerimiento de aclaración. ¿Y qué es la información exógena? Bueno, la información exógena básicamente es información que reportan terceros a la DIAN respecto de diferentes operaciones que los colombianos han hecho y que les sirve a la DIAN específicamente para dos fines. Unos fines de control, pero también unos muy importantes que son unos fines de facilitación. ¿Por qué? Porque esta información exógena que es reportada por terceros le permite a los colombianos no solamente poder presentar de una manera más sencilla la declaración de renta, sino también nos permite a nosotros poder disponerle a un importante número de colombianos de la declaración de renta sugerida. ¿Y quiénes son esos terceros? No sé, bancos, no sé, autoridades que recaudan otro tipo de impuestos como el predial, vehículos, no sé, ¿quiénes generan esa información exógena? La información exógena es generada por particulares y entidades públicas, ya sea del orden nacional y municipal. Y acá tenemos, por ejemplo, bancos, tenemos empresas, tenemos secretarías de Hacienda, alcaldías, oficinas de catastro, la Bolsa de Valores y diferentes entidades que nos reportan de todo tipo de información. Y de la información que uno puede meter en la declaración de renta, ya sea por ingresos o por gastos, ¿quiénes no generan esa información automáticamente? Es decir, uno debe verificar con otros terceros para poder incluir esa información dentro de las declaraciones. Sí, normalmente toda la información o la mayoría de la información que tenemos para las declaraciones de renta ha sido reportada por terceros, pero en algunos casos esa información no es reportada. Por ejemplo, cuando el tercero es una empresa pequeña, por ejemplo, que no cumple con cierto nivel de ingresos, que no lo hace responsable de informar la declaración exógena. O, por ejemplo, cuando se trata de algunos negocios entre particulares, que son personas que no son empresas, pero y que no están obligados a informar o a dar la información exógena. Me refiero, por ejemplo, a cuando tenemos arrendamientos entre personas naturales que no son comerciantes,
y que no tienen un nivel de ingresos que los hagan responsables de de realizar la información exógena. De resto, prácticamente ustedes tendrían toda la información de los contribuyentes a la hora de declarar renta. Tenemos un volumen o una información muy importante, sin embargo, hay información que todavía no disponemos, como le digo, aquellas transacciones, operaciones que se hacen entre particulares que no son comerciantes o que no cumplen ciertos requisitos para informarnos o reportarnos esta información, no la tenemos, pero insisto, creo que tenemos un muy buen volumen de información a través de información exógena. Si hay algún tipo de error en esa información exógena, ¿quién me lo corrige? ¿Ustedes en la DIAN o directamente tengo que acudir a ese tercero? Es muy importante esa pregunta porque cuando yo encuentro una diferencia en información exógena, debo acudir al tercero que me reporta esa información. Es decir, la DIAN no está facultada para corregir la información exógena. Esto solo lo pueden hacer esos terceros que reportaron la información. La invitación es, si hay alguna diferencia en la información exógena, por favor, diríjase lo antes posible al tercero. Entiendo. ¿Hay alguna, ya pensando en que de esos más de 4 millones de colombianos que deben declarar renta, un buen número tienen que hacer pagos y de pronto no tienen la liquidez en el momento? ¿Hay alguna opción? ¿Se puede pagar el impuesto de renta por plazos o hay alguna alternativa para esas personas afectadas todavía por la crisis económica? Nosotros tenemos, una vez la persona ha presentado la declaración de renta y no tiene la posibilidad de hacer el pago, puede acceder a nuestras facilidades de pago. Para eso los invitamos a que se acerquen a través de nuestra videoatención a las direcciones seccionales para poder acceder a estas facilidades de pago que básicamente pueden estar entre 0 meses o más de un mes y 7 años si el contribuyente presenta alguna garantía que nos permita a nosotros poder tener alguna certeza del pago, o incluso hasta un año sin que el contribuyente deba presentar una garantía. Por supuesto, allí corren algunos intereses, pero eso va a evitar que la persona tenga algún proceso que nosotros adelantemos de cobro o alguna medida cautelar. Esto sencillamente lo evita. ¿Qué podría pasar con alguien que se le pasó la fecha? Por ejemplo, el año pasado terminaron declarando renta los que arrancan con las declaraciones este año. De pronto tenían en la cabeza otra cosa y se les pasó la fecha límite. ¿Qué pasa con esas personas si se demoran 2 o 3 semanas en presentar la declaración de renta o de pronto que nunca la presentaron? ¿Cuál es la sanción? El estatuto tributario prevé una sanción por extemporaneidad, es decir, por presentar tarde la declaración, que va a depender de si la persona en su declaración tiene un impuesto a cargo, y si no tiene un impuesto a cargo, de acuerdo con los ingresos o de acuerdo con el patrimonio líquido, un porcentaje de esto. Acá la invitación es que la persona no deje para última hora la presentación de la declaración de renta. Como usted señala, empezamos mañana el calendario con los primeros números, de acuerdo con los últimos dígitos del NIT, y vamos hasta el mes de octubre. Pero la invitación es a que no lo dejen para última hora, ya todo está dispuesto para que lo puedan presentar de forma rápida y sin tener que esperar al último momento para evitar justamente ese riesgo. ¿Es cierto que es tan fácil hoy en día declarar y pagar el impuesto de la renta que ya no se necesita un contador o un tercero que le ayude al contribuyente? Nosotros hemos dispuesto en la DIAN diferentes mecanismos que le permiten al contribuyente poder presentar de una forma muy sencilla la declaración de renta. Es decir, tenemos diferentes ayudas, un programa Ayuda a Renta, unos ABCs, unos videos, un aplicativo que se llama Hazlo tú mismo, y a veces la misma información exógena. Son ayudas que le funcionan al contribuyente para presentar su declaración de renta. En todo caso, si el contribuyente quiere acudir a un profesional de su confianza, también lo puede hacer. Nosotros consideramos que incluso las ayudas que facilitan la presentación de renta funcionan para estos profesionales que ayudan a las personas. Pero si alguien lo quiere hacer solo, también lo puede hacer sin ningún problema y sin mayor complejidad. Simplemente es concentrarse algún tiempo, algún rato de su día en preparar la información, tenerla toda lista y poder presentar la declaración. Cuando me llega la declaración sugerida de ustedes, ¿qué tan cerquita estoy de terminar todo el proceso? ¿Lo puedo hacer yo mismo fácilmente? Si usted acepta toda la información consignada en la declaración sugerida, recordemos que consignamos hasta 23 campos de la declaración y no debe colocar mayor información o debe colocar algún adicional, es simplemente aceptarla, presentarla ahí mismo,
firmarla electrónicamente, la firma electrónica la disponemos gratuitamente y está listo. Si hay algún saldo a pagar, en la misma página, en el mismo momento, a través de botones de pago electrónico, puede proceder al pago sin tener que ir a un banco. Es sencillamente muy fácil, si acepta la declaración sugerida, es prácticamente presentarla en 5 minutos y hacer el pago si corresponde el pago, no necesariamente tiene que pagar. Como comprar unos zapatos pagando por un botón PSE, me imagino. Y doctor Lamprea, en la cartera crediticia, cuando miramos la cartera crediticia de los bancos, nos cuentan que más o menos el 5% de todas las deudas están en mora, es decir, que la gran mayoría de los colombianos son buena paga con el sistema financiero. ¿Qué tan alta es la morosidad en el pago de impuestos por el lado de las personas naturales? ¿Son buena paga los colombianos? Normalmente nosotros tenemos unos índices de presentación de declaración de renta importantes, hemos venido creciendo en los últimos años de una manera importante. Y nosotros esperamos que las personas naturales cumplan con sus deberes. Normalmente los colombianos se caracterizan por cumplir con sus obligaciones y están todas las facilidades dadas para hacerlo. Doctor Lamprea, muchas gracias por estos minutos y luego haremos un balance de cuánto logró recaudar la DIAN por este concepto. Renta, personas naturales, que le vaya muy bien en esta temporada. Muchas gracias, es con mucho gusto. Un saludo a todos. Tenga muy en cuenta entonces, mañana empiezan los vencimientos para declarar renta ante la DIAN. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo quedó el índice de confianza del consumidor el mes pasado aquí en Colombia. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Una de las entidades que jugaron un rol clave desde que comenzó la pandemia fue el Fondo Nacional de Garantías, que puso en marcha diversas líneas de respaldos para créditos adquiridos por empresarios y otros agentes necesitados. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Raúl Buitrago Arias, presidente de este fondo. Doctor Buitrago, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, muy atentos para aclarar todos los temas en relación con garantías esta noche. Arrancaron las líneas de garantías el año pasado, prácticamente inmediatamente después de que llega la pandemia, vienen los confinamientos. Con corte a hoy, ¿cuál es el balance para las empresas? ¿Cuántas empresas se han beneficiado? ¿Ustedes están respaldando en este momento créditos por qué montos? Correcto. El 5 de abril del 2020 justamente se lanza el programa Unidos por Colombia y arranca todo este programa de respaldo para el tejido empresarial. Y entre esa fecha y el pasado 31 de julio del 2021 se han respaldado más de 740.000 unidades productivas, desde trabajadores independientes, pasando por las MIPYMES, hasta la gran empresa Víctor. Entonces yo creo que ahí hay un dato muy importante. Tejido empresarial ha sido destinatario de las garantías del Fondo Nacional de Garantías y hemos logrado respaldar ya del orden de 28 billones de pesos en créditos. Eso quiere decir que si estos deudores, grandes empresas, pequeñas e independientes, se llegaran a colgar, imaginémonos ese escenario, llegaran a incumplir con el pago, ustedes tendrían que sacar más de 26, 27 billones de pesos para cumplir con esa obligación. ¿Ustedes harían el pago al banco? Listo. El rol del Fondo Nacional de Garantías es justamente, como usted lo menciona, ser fiador. Pero hay una gran ventaja y es que en general los empresarios colombianos son muy buenas pagas. Y en la historia del fondo lo que hemos visto es que las tasas de siniestralidad estaban alrededor del 7 o el 8%. Es decir, de cada 100 créditos, entre 7 y 8 efectivamente se siniestraban. ¿Qué pasa en periodo de pandemia? Que por efecto de los cierres y por todas las dificultades que hemos vivido durante estos últimos ya 14 meses prácticamente, la probabilidad de que un crédito se siniestre es más alta. Pero lejos de que se siniestre en el 100% de los créditos, el porcentaje siempre es inferior. Entonces el patrimonio con el que cuenta el Fondo Nacional de Garantías y los ingresos que ha recibido por el servicio de otorgar las garantías hoy reflejan suficiencia para poder cubrir el riesgo de impago que eventualmente se llegaría a presentar. También señalar, Víctor, si me lo permite en un segundo, que en todo caso, si el empresario por alguna dificultad no puede pagar, el Fondo Nacional de Garantías cubre la obligación ante el intermediario financiero, pero también celebra un acuerdo de pago con el empresario para que pueda normalizar su obligación. Ah, eso es muy interesante. ¿Y todavía hay cupos o ya culminaron las líneas respaldadas por ustedes? Víctor, recientemente el Gobierno Nacional tomó la decisión de prorrogar el programa Unidos por Colombia hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, hoy por hoy,
Contamos también con cupos para las MIPYMES en capital de trabajo e inversión, para los micronegocios en la línea de microfinanzas, tanto para micronegocios formales como para micronegocios informales, y también contamos para las líneas de trabajadores independientes y de gran empresa. ¿Qué balance tiene usted de esas líneas para trabajadores independientes? ¿Qué tipo de trabajadores acudieron al Fondo Nacional de Garantías? ¿Están respaldando en ese segmento créditos? ¿Por qué valores? Bueno, la línea de trabajadores independientes está habilitada para respaldar créditos del orden de 42 millones de pesos hacia abajo aproximadamente. Sirve para trabajadores independientes que estén afiliados al régimen de seguridad social, tanto como aquellos que no lo están. Diseñamos un mecanismo de incentivo para que aquellos trabajadores independientes que en virtud de esta situación de crisis tuvieron que dejar de hacer sus aportes a la seguridad social en calidad de aportantes y no de beneficiarios, valga la redundancia, pudieran acceder al crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías, y si en la vida del crédito lograron nuevamente retomar el hábito de aportar a su seguridad social y salud, le hacemos una devolución de la comisión a título de incentivo. Ya son más de 70.000 trabajadores independientes que han contado con el beneficio de la garantía del Fondo Nacional de Garantías, y la línea en total ha manejado desembolsos del orden de 800.000 millones de pesos, Víctor. Es una cifra importante. ¿Y qué tipo de independientes han llegado? No sé, odontólogos, panaderos, no sé qué ejemplos nos puede citar. ¿Y para ellos también hay tiempo hasta diciembre? Correcto, entonces arranquemos por la segunda parte de la pregunta. Efectivamente hay tiempo hasta diciembre para ellos, y han llegado trabajadores independientes como los que usted menciona, formales, digamos que tienen su formación vocacional ya completa, han llegado abogados, han llegado odontólogos, han llegado también profesionales independientes en general en cualquier rama de la actividad económica, pero también trabajadores independientes informales por cuenta propia, que a veces tienen dificultades en el acceso al crédito formal y a través de las microfinancieras han logrado acceder, Víctor. En medio de la pandemia, doctor Buitragos, recordará usted, uno de los anuncios más interesantes o que más, digamos, llamó la atención de la gente, del público en general, era que el gobierno iba a servir de fiador a la hora de comprar viviendas a través del Fondo Nacional de Garantías. ¿Eso finalmente funcionó? ¿La gente llegó? ¿Están respaldando créditos hipotecarios en este momento ustedes? Sí, señor, muy importante esa pregunta porque tuvo dos momentos muy marcados la línea de garantía para la adquisición de vivienda BIS con crédito hipotecario. Hasta el 30 de junio se garantizaba cualquier tipo de hogar, independientemente de la edad de sus miembros, y logramos desembolsos del orden de 100.000 millones de pesos y reservas del orden de otros 700.000 millones de pesos. Pero a partir de esa fecha, a partir del 1 de julio, el programa está enfocado en jóvenes, en hogares conformados por jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Y la buena noticia es que ya ese programa está movilizando recursos, ya tenemos reservas por más de 80.000 millones de pesos. Reservas es que se levanta la mano para decir, oiga, yo quiero comprar vivienda con garantía del Fondo Nacional de Garantías, y el cupo total es del orden de 200.000 millones de pesos, Víctor. Entonces, esta línea en el segmento BIS, que es el segmento para adquirir vivienda para los hogares que van hasta con ingresos con 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ha sido muy positiva y ha permitido que hoy por hoy más de 2.800 familias tengan acceso a cumplir ese sueño de tener vivienda propia, y adicionalmente haya otras 12.000 familias que están en ese mismo proceso. Pero doctor Buitrago, ¿por qué no nos explica un poquitico? Es que llama mucho la atención esta línea, y ahora que se centra en los jóvenes, sería bueno explicarles porque muchos de pronto desconocen la información. Si eventualmente un joven va a comprar una vivienda con crédito hipotecario y por X o Y motivo el banco le puede llegar a negar el crédito, él puede ir donde usted al Fondo Nacional de Garantías para que le sirva de fiador y ese banco tenga más confianza y finalmente le otorgue los recursos y pueda comprar su casa, su apartamento. Exactamente, Víctor. Yo creo que aquí el mensaje para los jóvenes que no tienen experiencia crediticia es que el Fondo Nacional de Garantías funge como fiador de los jóvenes, de los hogares conformados por jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces, en el momento en que el padre o madre de familia o el hogar unipersonal también, hay muchos hogares unipersonales en este momento de jóvenes de 18, en ese rango de 18 a 28 años, que deciden comprar o hacer su inversión, cuando ellos van al banco, en ese mismo momento deben preguntar por la garantía. Si no tienen experiencia crediticia, dicen que cuentan con un fiador, que es el Fondo Nacional de Garantías, y en el momento de hacer la solicitud,
en ese mismo momento se firma también el requerimiento de la garantía del Fondo Nacional de Garantías. No tiene que hacerlo en dos momentos, es en el mismo instante. Y ya es el banco que otorga el crédito hipotecario el que se voltea ante el Fondo Nacional de Garantías y realiza todo el trámite para que ese crédito hipotecario de ese joven pueda convertirse en el sueño de tener vivienda propia. Doctor Buitrago, una última pregunta, pero también relacionada con jóvenes. Bueno, igual ahí pueden llegar personas de todas las edades, pero sí he visto muchos emprendedores con ideas muy novedosas recaudando recursos, préstamos a través de una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia que es Ascenso. Y cuando van y piden plata prestada al mercado, también están respaldados esos créditos o esos préstamos por el Fondo Nacional de Garantías. ¿Cómo les ha ido con Ascenso? Muy bien nos ha ido con Ascenso. Es una alianza muy importante entre Impulsa, la Bolsa de Valores de Colombia, el Fondo Nacional de Garantías, que tiene por propósito, Víctor, justamente buscar mecanismos alternativos de financiación para los emprendimientos y para empresas, digamos, que tienen ideas innovadoras. Déjeme contarle que hace un año la plataforma Ascenso tenía una capacidad de respaldo por parte del fondo del orden de 2.000 millones de pesos. Hoy por hoy, esa capacidad de respaldo ya supera los 25.000 millones de pesos. Se han colocado exitosamente 72 emisiones de bonos a través de la plataforma Ascenso, que es una plataforma de crowdfunding, que lo que hace es unir la necesidad de financiamiento de las empresas con la necesidad de invertir a tasas más altas, con unos beneficios, con unos retornos más altos de los inversionistas. Entonces la plataforma lo que hace es unir esas dos puntas, la punta de inversión por un lado y la necesidad de recursos por parte de los empresarios por el otro. Y ya son 72 experiencias positivas que hemos logrado llevar a feliz término con la colocación de la plataforma Ascenso por más de 23.000 millones de pesos. Contarle que ha habido experiencias de colocación de empresas que han necesitado, por ejemplo, del orden de 1.000 millones de pesos, que han logrado juntar a más de 50 inversionistas en menos de 4 horas para llegar a la meta de cumplimiento. Entonces, señalarle a todos los emprendedores que cuentan con ese instrumento de financiación de crowdfunding, que es un instrumento de financiación colaborativa, donde la Bolsa de Valores administra la herramienta, el Fondo Nacional de Garantías funge como fiador y se une la punta de inversión con la punta del empresario que requiere los recursos. Y seguiremos trabajando con la Bolsa de Valores para seguir profundizando este instrumento. Consiguen la plata esos emprendedores y a crecer, ¿no? Porque estamos hablando de recursos importantes. Doctor Buitrago, muchas gracias por estos minutos, por este corte de cuentas aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un cordial saludo. El balance entonces del Fondo Nacional de Garantías. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre un estudio que hizo la Universidad Javeriana de los exámenes que presentan los jóvenes que van a egresar de las carreras profesionales en Colombia. Ya regresamos. Esta que es la cifra económica del día, 7,5 puntos porcentuales negativos y corresponde al índice de confianza del consumidor registrado en julio de este año en la encuesta mensual que hace Fedesarrollo. Este índice mejoró ya que en junio, el mes inmediatamente anterior, había sido de 22,3 puntos porcentuales negativos. También mejoró el índice de expectativas del consumidor, que volvió a números positivos, 8,6 puntos porcentuales, mientras que el índice de condiciones económicas mejoró, aunque sigue en terreno negativo, 31,7 puntos porcentuales negativos. Mejoró la disposición de los colombianos a comprar vehículos y viviendas. Y llega la hora de hablar de empresas y de negocios. Para eso quiero saludar a nuestro gran experto, Juan Fernández. Bienvenido, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de Fabricato y cómo se está gestando lo que hoy está sucediendo con la compañía que después de 5 años registró ganancias. Durante el primer semestre de este año, su facturación de más de 190.000 millones de pesos los ha llevado a que esas utilidades llegaran a los 2.434 millones de pesos. Y fíjese lo interesante de ese impacto del COVID para la textilera, donde la escasez de telas importadas y con ello también la baja de oferta de textiles de contrabando por el freno del comercio internacional ayudaron a ese repunte. Fabricato ya ha aguantado subidas, bajadas y detrás de la compañía, haciendo un poco de historia, han estado interesados grandes grupos, desde Jaime Mikkelsen en los años 70, la década de 1970, hasta el banquero
modelo de la década de 1980, Félix Correa Maya, por ejemplo. La última debacle vino con ese desfalco de Interbolsa hacia 2012, cuando los dueños de la comisionista empezaron a darle bursatibilidad a la acción de la textilera y subirla artificialmente para obtener más dinero por esas acciones. Y al lado de los cientos de perjudicados por esas movidas de Interbolsa estaba la organización de Lima a través de una cartera colectiva de su firma Alianza Fiduciaria, que invirtió 84.000 millones de pesos en repos con acciones de la textilera. Ernesto de Lima de Frank, fundador del grupo, al final salió a pagar, a responder, siempre lo ha hecho, y el golpe pues fue tan grande que Alianza tuvo que salir a conseguir un socio. Pues bueno, buena noticia, Juan. Llevaba perdiendo plata 5 años consecutivos esta textilera. Pero, ¿cómo están llevando por mejor camino a Fabricato? Cuéntenos. Víctor, lo interesante vino después, que es esta segunda parte. Al asumir esa deuda, Alianza Fiduciaria se convirtió en el principal accionista individual de Fabricato. Hoy ronda más o menos el 14% de esa participación y sobre eso pudo ir dándole la vuelta al negocio. ¿Cómo lo hizo? Asumió el control de la junta directiva, trajo un nuevo presidente que fue o es Gustavo Lenis de Cali, muy cercano a de Lima, y desde Cali pues don Ernesto de Lima se ha puesto en esa tarea que conoce muy bien. Usted sabe que él ha participado en la fundación de más de 25 empresas de la Universidad de Ceci y hasta la Fundación Valle de Lili, y está hoy sobre los 89 años y detrás pues de todo este repunte Fabricato ha estado él, y hoy pues se ve cómo la textilera repunta de manera importante. Y este es, Víctor, la movida hoy sobre Fabricato y cómo de la mano de don Ernesto de Lima de Frank ha salido adelante, o está saliendo por lo menos, Víctor. La semana pasada su acción se disparó más de un 20%. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas. Y la Universidad Javeriana analizó los resultados de las pruebas Saber Pro que realiza el ICFES a los estudiantes que están por terminar su carrera. Algunos hallazgos son preocupantes, ya que muestran un descenso en el rendimiento académico de los universitarios. Veamos. A pocos meses de la aplicación de las pruebas Saber Pro 2021, la Universidad Javeriana analizó el desempeño académico de los jóvenes universitarios en el país, con base en los resultados de las últimas 2 jornadas de pruebas estatales. El panorama es preocupante. Según el estudio, la mitad de los estudiantes se ubica en los 2 niveles de rendimiento más bajos, no solo en saberes genéricos, sino también en aquellas competencias relacionadas con su profesión. Vienen con grandes rezagos desde el colegio en comprensión de lectura, en inglés, en habilidades matemáticas, y no siempre a su paso por la universidad o por las instituciones de educación superior logran mejorar en su desempeño académico. En carreras como Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas y Economía, 7 de cada 10 estudiantes están en el nivel más bajo. En Derecho y Contaduría Pública, la cifra disminuye a 5 de cada 10. El índice mejora para la carrera de Medicina, que mantiene el estándar. Otra de las razones es la calidad educativa, que no solo se ha visto afectada por la modalidad virtual en medio de la pandemia, también ha desmejorado con la alta demanda de nuevos planteles, pues desde el 2000 aumentó la cantidad de instituciones que buscan formar profesionales. Actualmente hay alrededor de 298 instituciones de educación superior, solo 90 de ellas se encuentran acreditadas, y de los 80.000 programas, solo el 20% cumple con los estándares de alta calidad. Entran nuevas instituciones, se crean nuevos programas, pero no son de alta calidad. Y esa es la razón por la cual no están formando profesionales con las habilidades que requieren las sociedades actuales. Para los expertos, se debe implementar cuanto antes un plan de acción que permita identificar cuáles instituciones tienen dificultad en el rendimiento. Ponen sobre la mesa la opción de cerrar definitivamente aquellas que no muestren mejoría. Es una inversión que los estudiantes hacen en términos de dinero y de tiempo que no va a tener retornos. De hecho, todo lo contrario, invertir en educación de mala calidad podría llevarme a que no consiga trabajo y a que no tenga un ingreso relacionado con el nivel de formación. Los jóvenes que están próximos a ser profesionales presentarán de manera virtual su examen Saber Pro del 23 al 31 de octubre. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana. Atención, 3.988 pesos con 27 centavos, el dólar más caro de este año. Estuvo muy cerquita hoy a los 4.000 pesos, subió más de 38 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 1,99%, se ubicó por debajo de los $70 por barril. Precio interno del café colombiano, con la trepada del dólar, también subió y quedó en promedio para mañana
a 1.740.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una ganancia de 0,23%. La acción que más se valorizó fue Avianca, que tuvo un incremento de 5,43%. La acción que más cayó fue la del Banco de Bogotá, con un retroceso de 1,79%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un informe publicado por el portal Estatista revela cuáles son las consolas de videojuegos más vendidas en la historia hasta junio de este año. Todas estas aún se comercializan, están vigentes. En su orden aparecen PlayStation 2, se han vendido 155 millones de unidades. PlayStation 4, PS4, 115 millones. PlayStation 1, 102 millones. Nintendo Wii, 101 millones. Y el Nintendo Switch, 89 millones de unidades vendidas. Muy interesantes estos datos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.